Muy buenos días, apreciados estudiantes. En esta hermosa mañana debemos darle gracias a Dios por permitirnos encontrarnos nuevamente de forma virtual. También darle gracias por nuestra salud y por la salud de nuestros seres queridos. Y también pedirle sabiduría para desarrollar de la forma correcta todos los compromisos y talleres presentes el día de hoy. Muy buenos días, apreciados estudiantes. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre los números y las fracciones decimales. En primer lugar, tenemos los números decimales. ¿Qué es un número decimal? Un número decimal es aquel que posee una parte entera y una parte decimal. ¿Cuándo hemos evidenciado números decimales? Cuando nos dicen 8,3, 7,34. Aquí observamos que nos aparece una coma. Esta coma nos está separando la parte entera de la parte decimal. En este caso, este número se lee 8,3 décimas, ¿sí? Como pueden observar, el 8, el que está antes de la coma, es nuestra parte entera. Y lo que está después de la coma es nuestra parte decimal. En este caso tenemos 7,34. El 7 es nuestra parte entera y el 34 sería nuestra parte decimal. ¿Cómo se lee este número? Este número se leería 7,34 centésimas. Ahora, para la lectura de nuestros números decimales debemos tener en cuenta lo siguiente. Si solo se me presenta un decimal, ¿sí?, se conoce con el nombre de décima. En este caso, 3,1 décima. Los decimales, para dar el nombre décimas, sería del 0 al 9, porque solo me aparece una décima. Puede ser 3,2, 3 con 2 décimas, ¿sí? 3 con 3 décimas. ¿Por qué? Porque solo me está apareciendo un decimal. En este caso, 4,11 centésimas, ¿sí? Cuando ya me aparecen dos decimales, en este caso 2, ya reciben la pronunciación de centésimas. En este sería 4,11 centésimas, o también puede ser otro ejemplo, 4,51 centésimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque me aparecen dos números aquí en la parte decimal. ¿Listo? Entonces ya recibe la pronunciación de centésimas. Cuando nos aparecen 3, recibe la pronunciación de milésimas. En este caso sería 7,101 milésimas. No nos confundamos. Si nos aparece una coma, nos está hablando de un número decimal. ¿Cuándo nos podemos confundir? Porque aquí puede llegar el caso que cometamos el error, que digamos 7101. No, es 7,101 milésimas. Ya se convierte en un número decimal. Ahora, cuando nos aparecen 4 decimales, recibe la pronunciación de 10 milésimas. Un ejemplo de milésimas también podría ser 9,545 milésimas. Y este de 10 milésimas podría ser 7,8734 10 milésimas, ¿sí? Recordemos que para la pronunciación miramos o observamos cuántos decimales posee el número. Como siguiente punto se nos presentan las fracciones decimales. ¿Qué es una fracción decimal? Una fracción decimal es aquella que posee como denominador un número constituido por la unidad seguida de ceros. ¿Qué es un número constituido por la unidad seguida de ceros? Como por ejemplo el 10, el 100, el 1000, el 10.000, 100.000. ¿Por qué? Porque sería el número 1 seguido de ceros. Si observamos, la unidad seguida de ceros. Entonces, como podemos observar, estos 4 ejemplos constituyen fracciones decimales. Esto es lo que las diferencia de las fracciones comunes, las anteriormente estudiadas. ¿Qué las vuelve una fracción decimal?
que poseen como denominador la unidad seguida de 0. Puede ser 10, 100, 1000 y 10.000, 100.000, 1.000.000 hasta el infinito, pero que esté constituido de un número seguido de ceros. Muy bien, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente en cuanto a la lectura de las fracciones decimales, tengamos en cuenta lo siguiente. Si nuestro denominador es 10, mi fracción termina con la palabra décimos. Si es 100, mi fracción va a terminar con la palabra centésimas. Si es 1000, mi fracción va a terminar con la palabra milésimas. Si es 10.000, mi fracción va a terminar con la palabra 10.000. ¿Sí? Si tenemos en cuenta, vemos que la palabra clave es cimas, centésimas, milésimas, 10.000. ¿Sí? En este caso se nos presentan estas fracciones. 8, ¿8 qué? 8 décimos. 9 centésimos. 15 milésimas. 80 10.000. Si fuera 100.000, podríamos, en este caso, podría ser 9 100.000 y así hasta el infinito. Nuestro siguiente punto será el de convertir una fracción decimal a un número decimal. Entonces, tenemos como título conversión de fracciones decimales a números decimal y viceversa. ¿Qué quiere decir el viceversa? Que también vamos a convertir números decimales a fracciones. ¿Listo? Entonces, en el primer caso, se me presenta 24 décimos. ¿Cómo convierto mi fracción decimal a un número decimal? ¿Dónde está la clave? La clave está en el número de ceros. En este caso podemos observar que nuestro denominador tiene la unidad seguida de un 0. ¿Qué quiere decir? Copio el 24, copio el número 24, pero como posee un 0, entonces me paro en la parte final del número, de derecha a izquierda, realizo la coma, ¿sí? Entonces, 24 décimos sería igual a 2,4 décimas. En este caso, tengo 101 décimas. Entonces, copio tal cual el número 101, pero como tengo aquí una parte decimal y observo que también tiene un solo cero, me ubico en la parte final del número, de derecha a izquierda, realizo una coma. Entonces 101 décimas es igual a 10,1 décimas. Ahora, se me presentan 186 centésimas. Vamos a convertir este número o esta fracción decimal en un número decimal. Lo primero que realizo, copio el mismo número, 186. Pero recuerden que lo voy a convertir en decimal. Si lo voy a convertir en decimal, debe aparecer la coma. Ahora observo que mi número decimal tiene dos ceros. Entonces me ubico en la parte final del número y cuento 1 y 2 y marco la coma. Quiere decir que 186 centésimas es igual a 1,86 centésimas. Y como último ejemplo se nos presenta 256 milésimas. ¿Qué debemos hacer? Vamos a copiar el número tal cual, 256. 256. ¿Cuántos ceros posee el denominador? Posee 3 ceros. Entonces me ubico en el final del número y cuento 3. 1, 2 y 3. Quiere decir que la coma iría aquí. Pero observemos que a diferencia de los otros ejemplos,
no me queda aquí una parte entera. Si observan que nosotros, ejemplo, me queda una parte entera, aquí no lo podemos dejar así. ¿Qué número iría? Como no tiene parte entera, el número que va es un 0. Entonces sería 0,256 milésimas. Sería la conversión de esta fracción a número decimal. Ahora vamos a convertir algunos números decimales a fracción decimal. ¿Qué debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta cuántos decimales posee el número. En este caso, posee un decimal y el número es 7. Entonces, en mi numerador voy a copiar el número que aquí me aparece. En este caso, el 7. Recordemos que como estamos hablando de fracciones decimales, debo marcar la unidad, ¿sí? La unidad seguida de ceros. ¿Cuántos ceros le voy a asignar? La cantidad de decimales que tenga. En este caso, puedo observar que el número posee un solo decimal. Entonces, sería 7 décimos. En este caso, vamos a copiar todo el número tal cual. 857. Ahora, ¿cuántos decimales posee el número? En este caso observo que posee 2 decimales. Entonces copio la unidad, el 1, ¿con cuántos ceros? Con 2, porque este número posee 2 decimales. Entonces serían 857 centésimas. Ahora, el último ejemplo. Observo que tiene 3 decimales. Copiemos el número en el numerador tal cual como se nos presenta. 612. 53.612. Entre, vamos a asignar la unidad. ¿Con cuántos ceros? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces sería 53.612 milésimas. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. En este caso, este número se lee 0,7 décimas. Este 8,57 centésimas. Y este 53,612 milésimas. Como siguiente punto, vamos a estudiar la comparación de números decimales. Recordemos que cuando hablamos de comparación, es que debemos indicar si el número es mayor, menor o igual. Como primer punto, debemos recordar el signo que debemos utilizar. Entonces, aquí se nos presentan los signos: signo de mayor, signo de menor y signo de igual. Recordemos que la abertura siempre va a señalar al número mayor y la punta del símbolo al menor. Aquí la abertura, observamos la abertura, número mayor, y la punta del signo al número menor. Y el signo de igual, que ya todos los conocemos, que son las dos rayitas. Entonces, aquí vamos a comparar números decimales. ¿Qué es lo primero que debo observar? Lo primero que debo observar es la parte entera. ¿Sí? En este caso, observo que la parte entera de ambos números es el número 8. Entonces, guiándome con la parte entera, todavía no puedo indicar si el número es mayor o el número es menor. La segunda pauta que debo observar son cuántos decimales componen el número. En este caso lo compone 1 y en este caso está compuesto de 2 decimales. Ojo, pero esto no quiere decir todavía que el número es mayor o el número es menor. ¿Qué observo? La décima. En este caso, observo que ambos poseen la misma décima. Y en las centésimas, este posee el número 1 y él no posee ningún número. Quiere decir que la parte entera es igual. La décima también es igual, pero la centésima, en este caso, él posee el número 1 y él no lo posee. Quiere decir que
que 8,71 centésimas es mayor a 8,7 décimas. Y ubico el signo, la abertura para el número mayor. En este caso se nos presenta 7,81 centésimas y 7,61 centésimas. Entonces, empecemos a comparar. Parte entera, 7, 7. Por los momentos el número va igual. Parte decimal, 8 y 6. En este caso, todos sabemos que el 8 es mayor que el 6. Entonces, aquí ya puedo indicar cuál número es mayor y cuál número es menor. En este caso, este número es mayor. Entonces, ubico el signo. En este caso, se me presenta 9,14 y 8,14. Entonces, parte entera 9, parte entera 8. Como todos sabemos, el 9 es mayor que el 8. Entonces, aquí ya puedo indicar que 9,14 es mayor a 8,14 centésimas. Y ahora se nos presenta 7,10 centésimas y 7,1 décimas. ¿Cuál de los dos será mayor? Vamos a hacer la comparación. Posee parte entera 7, parte entera 7, parte decimal 1, parte decimal 1. Ahora observemos que él tiene centésima, pero en la centésima tiene 0 y él no tiene centésima. Aquí viene un concepto muy importante de los números decimales. Los ceros que se encuentren a la derecha de un número decimal carecen de valor. ¿Qué quiere decir? Que este 0 no tiene valor. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que 7,10 centésimas es igual a 7,1 décimas. Recordemos que los ceros a la derecha de un número decimal no poseen valor. Ahora, el E, 4,555 milésimas, ¿será mayor o menor que 4,55 centésimas? Observemos. Parte entera 4, parte entera 4, por los momentos igual. Parte decimal 5, parte decimal 5, por los momentos igual. Parte de la centésima 5, parte de la centésima 5, por los momentos van igual. Pero él posee milésima. Y la milésima es un número distinto de 0, ¿sí? En este caso es 5. Quiere decir que este 5 sí tiene valor. Por lo que se observa 4,555 milésimas es mayor que 4,55 centésimas. Ahora, el F, parte decimal 15, parte decimal 1. ¿Qué quiere decir? Que 15 es mayor que 1, por lo tanto, 15,84 centésimas es mayor. Observemos, los números son parecidos, pero la coma está en una posición diferente. Y en este caso, en el G tengo 8,1 y 8,1. Quiere decir que ambos números son iguales. 8,1 décimas es igual a 8,1 décimas. Recuerda que en nuestra plataforma encontrarás la guía que debes transcribir al cuaderno y debes resolver todas las actividades que allí se plantean.